Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semanita más juntos para contarles cosas que tengan que ver con la buena vida. Desde Falando de Saúde. ¿Por qué la buena vida y la salud? Porque al que le falta la salud no creo yo que vaya a sentir que tiene una vida plena. Y nosotros lo que hacemos todas las semanas, como muy bien saben todos los que nos siguen, 6 años ya, qué paciencia, Dios mío, es intentar que gente que sabe mucho de esto y que se dedica profesionalmente a esto, nos cuente cómo podemos hacer para vivir más y mejor. Y empezamos, después de ustedes, a dar la bienvenida a mi queridísima compañera María Almodóvar. Hola María, una semanita más. Una semana más, aquí estamos, Ignacio. Pues no saben cuánto se lo agradezco, porque esto hacerlo solo sería aburridísimo, de verdad. Y naturalmente... Sí, lo sí. mismo digo. Le vamos a preguntar naturalmente, ya saben ustedes que les digo siempre, y créanme, es verdad, la que manda aquí en este plató es ella. María, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista con un neurólogo de La Rosaleda. Los espectadores además formularán sus inquietudes sobre la demencia. Por otro lado, el doctor Ignacio Balboa volverá con una de sus explicaciones, en este caso faringitis, y para finalizar aprenderemos a hacer unos ejercicios con el equipo de fisioterapia de La Rosaleda. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de algo que ya hemos tocado en alguna ocasión, pero que probablemente no lo hemos hecho con la suficiente insistencia como para que ustedes entiendan y sigan las recomendaciones de un especialista. Hablamos de una condición, una situación médica que se llama la demencia. Lo que pasa es que la demencia, digamos que comprende una serie de trastornos que tienen algo en común. Básicamente, nos lo explicó ya muchas veces nuestro invitado de hoy, es que nuestras capacidades intelectuales durante un tiempo prolongado se ven disminuidas. Naturalmente esto trae una serie de consecuencias para la calidad de la vida de los pacientes que sufren este tipo de trastorno, de situación médica, porque es una enfermedad, mejor dicho, son varias enfermedades. Y lo que provoca es que estas personas tengan que ser o supervisadas o incluso asistidas a la hora de hacer las tareas más elementales de su vida cotidiana. No es un problema menor, es un problema serio. De hecho, se dice que las estadísticas nos cuentan que hay 36 millones de personas que sufren demencia en todo el mundo. En España tenemos la parte alícuota que nos corresponde, que son aproximadamente unas 700.000 personas, y en Galicia nos toca también. Y según las últimas estadísticas, la tengo aquí apuntada para no olvidarme, 54.000 gallegos sufren demencia. Lo que ocurre es que esta condición no es fácil de evaluar, porque bueno, los cardiólogos cuando el paciente tiene un problema, pues mire, le auscultamos el corazón o le hacemos un electrocardiograma o le hacemos una prueba de esfuerzo y ya vamos enterándonos por dónde va el asunto. Si nos duele la tripa, pues nuestro internista o nuestro especialista en digestivo pues nos toca la tripita, nos escucha, nos pregunta, va enfocando. Lo de evaluar el deterioro de las capacidades intelectuales no es tan fácil. Y es una de las primeras preguntas que le voy a hacer a nuestro invitado de hoy, que es el jefe del área de neurología cognitiva del Hospital Policlínico de La Rosaleda, una persona
más que conocida en este programa y de todos ustedes, el doctor Alfredo Robles. Don Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. Nos encanta abusar de él, ¿saben? Porque se deja siempre. Y además tiene una particularidad que a mí me lo hace especialmente atractivo para traerle a nuestro programa. Y es lo bien que se explica. Se le entiende todo. La primera en la frente. Alfredo, ¿cómo evaluamos bueno, pues la situación de deterioro o no de las capacidades intelectuales de un potencial paciente? Bien, estas capacidades intelectuales son las que nos permiten atender a estímulos, comprender lo que percibimos, comunicarnos, bien sea a través del lenguaje verbal o de los gestos, nos permite memorizar algo y evocarlo posteriormente, o organizar en nuestra mente lo que tenemos que hacer y razonar de manera lógica. Pues bien, estas funciones se exploran de una manera sencilla, haciendo unas preguntas al enfermo o encargándole unas maniobras sencillas, de manera que cada una de ellas intervenga principalmente una de esas funciones. Por ejemplo, nada más entrar el enfermo a la consulta, me acerco a saludarle, le pregunto sus apellidos, su domicilio y con quién viene, y con eso ya tengo una primera idea de si me presta atención, si está más o menos orientado. Le hago unas preguntas o una orden, como que se quite una prenda y la lleve al colgador, y ya veo si me comprende. Le pido que me explique algo, de manera que yo veo si es capaz de expresarse, si tiene un discurso más o menos fluido y gramaticalmente correcto. Bien, ese es un primer contacto. Para ver si reconoce objetos o personas, pues hay una prueba sencilla, que es pasarle una lámina donde se les ponen unos objetos y fotografías de personajes populares para que los identifique. Otra tarea en la vida diaria pues, son tareas manuales que requieren una cierta orientación espacial, controlar distancias, proporciones, y eso pues, lo podemos explorar mandándole que nos copie unos dibujos sencillos. Unos son planos, otros ya son con perspectiva, que es un poco más complicado, o podemos pedirle incluso que nos haga un puzzle, que al ser piezas tridimensionales pues es más complejo todavía. Esto se aplica a todos los test, es decir, se supone que cuando una función está ligeramente alterada, solo tienen dificultades con los elementos complejos del test y los otros todavía los hacen, y cuando la función ya está muy alterada ya no son capaces de hacer ni los simples. En este caso no podrían ni copiar un simple círculo o una cruz. Para ver si memorizan, pues les hago unas preguntas de hechos recientes, por ejemplo, ¿qué comieron ayer? Y siempre hay que incluir algún test que incluya una prueba de aprendizaje, pues aprender una pequeña lista de palabras o de dibujos si no saben leer, y le podemos preguntar algo del pasado más lejano, por ejemplo, el nombre de su maestro o maestra de la infancia. Y hay otras funciones que son esenciales, las llamamos funciones ejecutivas, la capacidad de planificar u organizar mentalmente lo que vamos a hacer. Un test muy frecuente para explorar estas funciones es el test de Stroop, que le mostramos unas palabras y le pedimos que nos diga el color de la tinta con el que está escrita la palabra. Pero hete aquí que el cerebro tiene tendencia a leer la palabra, claro, y tiene que hacer un esfuerzo de inhibición para abstraerse y decirme únicamente el color de la tinta. O le puedo mandar que haga una maniobra, como por ejemplo encender una vela o abrir un candado, y para eso le ofrezco varios objetos. Entonces mentalmente tendrá que seleccionar el apropiado y secuenciar correctamente los elementos del acto para poder concluirlo. Por ejemplo, tendrá que seleccionar la vela, colocarla en posición vertical, sacar una cerilla de su caja, encenderla y acercar la llama al pábilo. Bien, estos test y otros parecidos, de acuerdo con las características del enfermo, son el instrumento
así de simple para explorar las funciones cognitivas. El fonendo para estudiar el coco. Así es, doctor, las alteraciones que se detectan, ¿no?, en el estudio de funciones cognitivas sirven para saber si la enfermedad está más o menos avanzada o ayuda, digamos, en algún modo para saber si, bueno, para averiguar la enfermedad que está provocando, en este caso, la demencia. Pues ambas cosas. El cerebro actúa como un solo ordenador, pero cada una de sus partes está más especializada en una u otra función, de manera que si se lesiona una parte del cerebro, hay una función que va a estar más afectada que las demás. Entonces, por una parte, si en una zona del cerebro hay una lesión más grave, una función estará muy alterada, y si está poco alterada, es que la alteración es más leve. Pero también nos ayuda a sospechar la enfermedad, porque las enfermedades tienen un patrón específico, conocido. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer empieza por las zonas del cerebro responsables de la memoria y después se extiende a las de las funciones visoespaciales. Hay otra que es la demencia frontotemporal, que inicialmente afecta a las zonas que controlan la conducta social y el lenguaje. Y en la demencia con cuerpos de Lewy, pues aparecen alucinaciones visuales muy tempranamente. Es decir, que cada una tiene su patrón. Si lo que tiene el enfermo es un tumor o un infarto, pues las funciones que dependen de la zona del cerebro donde está creciendo se afectarán mucho y, sin embargo, las demás funciones se afectarán poco. Y además tienen un patrón de instauración y de evolución que no es el típico del lentamente progresivo de las enfermedades degenerativas. Por lo tanto, la respuesta es sí. Explorando las funciones cognitivas tengo una idea de si la alteración es más leve o más grave y, según el patrón que encuentre, me ayuda a sospechar la enfermedad. ¿Saben ustedes cómo se llama eso en la práctica clínica? No. Sobre todo cuando hay que hacer participar al paciente. Anamnesis, vaya nombrecito. Pero claro, en medicina, y esto es medicina, y además una medicina muy difícil, por cierto, además de la parte exploratoria, que en este caso entraña unas ciertas dificultades, también hay lo que se llama en términos médicos las exploraciones complementarias. Y supongo, Alfredo, que en esto también hay, digamos, metodologías y técnicas e incluso tecnologías involucradas en eso, en complementar lo que ya has pergeñado a través del primer contacto. ¿Es así? Efectivamente. Siempre que una persona tiene demencia o un deterioro más leve, pero que está progresando sin una causa clara, es obligatorio hacer siempre al menos un análisis de sangre y una prueba de imagen del cerebro. Así está reconocido internacionalmente, por una parte para que no se puedan pasar por alto causas potencialmente curables, pero además para identificar pronto las enfermedades degenerativas, porque sabemos que si se comienzan a tratar en fases tempranas evolucionan mejor. Dentro de estas pruebas de imagen, la resonancia magnética es la más útil en el campo de las demencias. Es una prueba muy sencilla de hacer, se hace en pocos minutos, no molesta nada. En la gran mayoría de casos no hace falta pincharles nada, ni contraste, y nos ofrece unas imágenes del cerebro en 3 planos, donde vemos muy bien el cerebro en rodajas. Podemos notar si una parte del cerebro está más atrofiada que otras, o detectar cualquier lesión que haya dentro del cerebro, incluso de pocos milímetros. En la enfermedad de Alzheimer, o en las enfermedades, vamos a empezar por otras no degenerativas. Si el enfermo tiene lesiones vasculares en el cerebro, pues nos vamos a encontrar unas manchas blancas que nos permiten ver muy bien áreas malfuncionantes
debidas a que no les llega bien la sangre. Esto es típico en personas mayores que durante años han tenido hipertensión o diabetes mal controlada generalmente. También podíamos encontrarnos un tumor que cuando crece en determinadas partes del cerebro solo se manifiesta con síntomas cognitivos. En algunas personas, después de haber tenido un traumatismo craneal, el líquido que está circulando dentro del cerebro continuamente pues no desagua bien y se va quedando estancado, las cavidades interiores del cerebro se van dilatando poco a poco y el enfermo se va demenciando. Es la llamada hidrocefalia crónica del adulto. Y otras veces por un golpe en la cabeza, también a veces leve, se rompe una pequeña vena debajo del cráneo y se va formando un coágulo que aumenta lentamente y en unas semanas va demenciando al enfermo, es el hematoma subdural crónico. Estos son unos ejemplos de alteraciones que se diagnostican con la resonancia y que pueden ser curables si se actúa a tiempo sobre ellos. Otras veces el enfermo tiene una enfermedad degenerativa, por ejemplo una enfermedad de Alzheimer. En este caso sabemos que empieza por una atrofia de los hipocampos, la zona del cerebro por donde la información entra para ser memorizada. Es una zona que podemos ver en la imagen rodeada con un círculo. Y en los meses siguientes se van atrofiando con más velocidad las partes traseras de la superficie cerebral, mientras que en otras demencias como la frontotemporal, desde el principio se van atrofiando las partes delanteras del cerebro y no tienen tanta atrofia de los hipocampos. Y una vez, doctor, que tenemos hecho el diagnóstico, se supone que empezaríamos con la fase de tratamiento. ¿Existe un tratamiento u otro en función de la causa de la enfermedad, en función también del factor de gravedad y sobre todo, aumentando incluso la pregunta, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento con el paso del tiempo? Bien, en el tratamiento hay dos grandes grupos, los que pretenden curar al enfermo y los que tratan de paliar los síntomas. Entre los que pretenden curar ya he puesto algunos ejemplos. Si hay un coágulo debajo del cráneo, él lo puede succionar un neurocirujano, o si no circula bien el líquido, le coloca un dispositivo para que salga el excedente. Algunos tumores son extirpables. Otras veces hay una causa médica, un trastorno hormonal, nutricional, tóxico, inflamatorio, etc. Y con un tratamiento farmacológico adecuado, el paciente o se cura o mejora mucho. Otro grupo es el de las enfermedades degenerativas, como la de Alzheimer. Pues en este campo, hasta hace 40 años no había nada, porque no se sabía lo que ocurría. Ya por los años 80 se empezaron a usar algunos fármacos que teníamos en el mercado, pero cuyo beneficio era pues, muy poco superior al de un placebo. Y fue en el año 93 cuando llegó al mercado el primer fármaco, la tacrina, específico para potenciar la acetilcolina del cerebro de estos enfermos que está deficiente. El problema es que ese fármaco había que tomarlo 4 veces al día y se toleraba fatal. Muchos hacían hepatitis en pocas semanas. Y a partir del año 98, pues ya llegaron nuevos medicamentos de este grupo que se toleran muy bien y que los seguimos usando actualmente, incluso todos tienen una forma de administrarse una sola vez al día, muy cómoda. En 2003 llegó un segundo tipo de fármaco, la memantina, que inhibe el glutamato que se acumula en las zonas enfermas y de esa manera produce también mejoría. Y este mismo año pues, se ha comercializado un suplemento dietético con efectos medicamentosos que ha demostrado en ensayos con Alzheimer incipiente que mejora la memoria. Bien, eso es lo que tenemos, aparte de los psicofármacos para controlar las alteraciones de la conducta, que en estos años han ido mejorando en el sentido de que producen menos efectos secundarios indeseables que los antiguos. Alfredo, y después de esta
digamos, parafernalia medicamentosa, la tecnología no ha aportado nada, me refiero a la tecnología, lo que se llaman productos sanitarios. ¿No ha habido nada que haya intentado echar una mano en este tipo de enfermedades? La estimulación cerebral profunda, por ejemplo, que se ha utilizado en algún otro tipo de enfermedad, ¿en la demencia tiene algo que hacer o se ha intentado? Sí. Los mayores intentos se hacen de tipo farmacológico. Hay varias decenas de sustancias en investigación y ahora todas intentan frenar la progresión de la enfermedad. Una nueva era de la investigación. Por ejemplo, los moduladores de las secretasas, que intentan que no se produzca el beta-amiloide que produce la enfermedad. Otros intentan eliminar ese amiloide del cerebro, las vacunas antiamiloide. Otros estimulan la regeneración celular en las zonas enfermas, lo que llamamos factores de crecimiento nervioso, y se ha hecho alguna incursión ya con las células madre, aunque está eso muy verde todavía, y hay otros fármacos diversos, antioxidantes, antiinflamatorios, hormonales, etc. Y efectivamente, también se han probado procedimientos no farmacológicos, como por ejemplo colocar un estimulador de una parte profunda del cerebro, el fornix, para mejorar la memoria. Eso se ha hecho emulando la cirugía del Parkinson, en la que se coloca un estimulador igual, pero en otra parte del cerebro, con buenos resultados. Bien, la esperanza es que alguno de estos, cualquiera, pueda tener éxito y nos llegue al mercado en los próximos años, porque esto realmente cambiaría la historia de la enfermedad de Alzheimer. Es curioso porque la estimulación eléctrica de algunas zonas muy concretas del cerebro humano para luchar contra enfermedades, como decía el doctor Robles, como el Parkinson, con el cual se empezó esa terapia ya hace muchos años, bueno, muchos, 20 años como mucho ya, 15 años tal vez, y que ahora se intenta aplicar también en la lucha contra las demencias, con algún tipo de demencia. Seguimos sin saber por qué funciona, pero el caso es que funciona. Yo he leído todas las teorías del mundo respecto a por qué la electricidad, cuando la administramos en ese punto, produce el resultado. No hay manera, pero el caso es que funciona. Pues es verdad. Además, si tú lo dices, si te has documentado, por algo será. Doctor, ¿hay algo más para que los pacientes puedan sobrellevar mejor la enfermedad? Aparte de todo lo que nos ha contado ahora. La enfermedad abarca muchos campos. Quizás como más próximo a lo que estamos hablando, sabemos que acudir a sesiones de entrenamiento de las funciones intelectuales puede prolongar el tiempo en que se mantienen autónomos en actividades diarias estas personas. Y precisamente porque se sabe que esto es así, han proliferado en todo el mundo la creación de talleres de memoria, que llaman, que hasta hace pocos años no existían. Podía mencionar también que algunos de estos enfermos tienen tendencia a escaparse sin el cuidador, en algunas fases en que ya no se orientan fuera de casa, pues existen unos aparatos con localizador GPS que ayudan a encontrarlos rápidamente. O puedo mencionar los servicios de teleasistencia. Estos son más propios de personas que están comenzando un deterioro, personas que viven solas o pasan mucho tiempo solas o con otra persona no muy capacitada, y este dispositivo muy sencillo permite que si tiene una caída o cualquier otro incidente no tiene más que pulsar un botón y esa señal pone en marcha unos mecanismos de ayuda para enviarle ayuda. Es decir, que en definitiva el abordaje de la demencia precisa de sistemas diversos médicos, farmacológicos y no farmacológicos, y sistemas sociales de formación y apoyo a los cuidadores, por ejemplo. Nunca mejor aplicada esa terminología, o más concretamente ese término que se ha hecho muy popular últimamente, que es lo de problema sociosanitario, porque no solo es un problema sanitario en la medida de que se trata de una enfermedad y de intentar, si no curarla, sí paliar sus efectos, sino también todo el efecto
que esa situación clínica provoca en el paciente y en su entorno más cercano. Pero es lo que tenemos. María, tenemos preguntitas, ¿verdad? Tenemos 2 preguntitas para el doctor. ¿Vamos con ellas? Venga. Como siempre, ya sé que lo saben, pero mi función es recordárselo. Pueden enviarnos un correo electrónico a falandodesaude@correotv.es con todas sus dudas, o seguirnos a través de las redes sociales como son Facebook y Twitter, en donde colgamos los vídeos de los programas, ponemos fotos, lanzamos alguna pregunta de vez en cuando, en fin, para que ustedes nos digan lo que se les ocurra. Doctor, ¿comenzamos? ¿Sí? Manuel de Ames le pregunta que si quien está predestinado a sufrir demencia la va a sufrir sí o sí. Bueno, hay menos de un 3% de todas las demencias las llamamos hereditarias, porque dependen de tener o no una mutación en determinados genes que por sí sola desencadena el procedimiento. Las personas que tienen esa mutación van a tener sí o sí la enfermedad si no se mueren antes por otro motivo. Y además esa forma hereditaria suele empezar a edades jóvenes. Pero la inmensa mayoría, como el 97% de los casos, constituyen formas esporádicas. Dependen de tener una serie de genes de riesgo que facilitan la producción del beta-amiloide y de que durante la vida hayan ocurrido otros eventos que también lo faciliten, como un traumatismo craneal, tener mala circulación en el cerebro por hipertensión, diabetes o haber fumado en exceso y otros motivos, otros factores de riesgo conocidos. Si en una persona se dan muchos de estos factores genéticos y no genéticos, es más probable que si llega a una edad avanzada llegue a acumular en su cerebro suficiente amiloide para tener síntomas. Si tiene menos riesgo genético o con un mismo riesgo no ha tenido acontecimientos adversos durante la vida, pues es menos probable que la desarrolle. Entendido. Ya por último, Fina de Ferrol le pregunta cómo debe tratar un familiar a un paciente que sufre demencia. Bueno, tratar es un término muy genérico. Para empezar, hay que acudir siempre a una consulta donde se establezca el diagnóstico de la causa. Es decir, no conformarse con el síndrome. Tiene demencia, que quiere decir que le fallan funciones intelectuales como para que ya necesite ayuda. No, hay más de 100 posibles causas. Debemos averiguar cuál es, porque el pronóstico y el tratamiento es muy diferente de unas a otras. Después hay que permitirle que siga haciendo todo lo que sea capaz de hacer, y a medida que va perdiendo autonomía, pues primero le supervisaremos en aquello que ya no hace muy bien y pasaremos finalmente a ayudarle cuando ya no sea capaz de hacerlo por sí solo, pero no hay que ser sobreprotectores y impedirle que haga cualquier cosa. Hay que tomar una serie de medidas preventivas, pues tener la puerta de la calle cerrada por la noche para que no pueda salir desorientado, no dejar a la vista botellas de lejía o detergente que por error pueda beber e intoxicarse. Hay que hablarle despacio porque tienen problemas para comprender generalmente, con frases cortas, y si no comprende, repetir. Hay que buscar una vida rutinaria en horarios, porque si nos salimos de la rutina, se hacen viajes, estas personas ya no tienen suficiente capacidad de adaptación a situaciones nuevas y pueden entrar en un estado de agitación, confusión, desorientación. Entonces hay que buscar una vida rutinaria, que no duerma durante el día, sino que esté activo, entretenido, con alguna cosa que él pueda hacer, con una dieta sana, suspender el alcohol si lo está tomando, y cualquier cosa que salga de lo normal, consultarlo al médico para ajustar siempre la medicación y procurar sobrellevar lo mejor posible. Hay que pedir ayuda a los sistemas que controlan los recursos sociales para si en la familia necesitan apoyo.
cuidadores, y cuando el enfermo no pueda ser cuidado en buenas condiciones en su domicilio, para eso están las residencias, que cada vez son más profesionales y más preparadas para tratar a estos enfermos. Por si ustedes no lo saben, yo tuve la fortuna de asistir con el doctor Robles de hace algunos años a la presentación de un libro que él no menciona nunca porque es una persona especialmente modesta, pero yo, que no lo soy, y además en este caso hablo de él, les puedo contar que ha editado un librito, y digo librito, pero no me malinterpreten, hay muchísimo trabajo detrás de ello. Es un libro muy gráfico, donde hay una serie de recomendaciones totalmente científicas, tratando de apoyar, de ayudar a sobrellevar la enfermedad en el entorno familiar. Son cosas muy sencillitas, como las que ha mencionado, pero que si las tenemos en cuenta facilita mucho la labor de cómo tratar, que era lo que preguntaba María, tratar en el sentido de estar con él y de cómo relacionarse con él. Se lo recomiendo, vale la pena, es muy sencillito, es muy gráfico, es muy fácil, por eso le llamaba librito, pero entiéndanme, es casi debería ser un libro de texto para aquellas personas que tienen en su entorno más próximo algún paciente con estas características y afectado de una demencia. María, ¿qué nos toca ahora? Pues tu examen semanal, aparte con una palabra que está como muy de moda por la estación que estamos a ver qué se le ha ocurrido. Es que mucha gente está así, Ignacio, entonces te pediría que nos explicases qué es una faringitis. Pero eso es muy fácil. Yo creí que me iba a poner un aprieto como suele hacer habitualmente, porque les aseguro que se le dedica horas a buscar palabras para ponerme en un aprieto. Faringitis, bueno, pues miren, es muy sencillito. Ya saben que le hemos dicho muchas veces aquí en el programa que todo lo que termina en itis significa inflamación. Inflamación, que no infección. Puede haber inflamación provocada por una infección, pero también es una inflamación que nos dé un golpe y esto se inflame, es decir, se ponga rojo, duela y se hinche, que eso es básicamente una inflamación. Bueno, pues cuando la inflamación afecta a la faringe, que es eso que empieza por detrás de las amígdalas y llega hasta la laringe, bueno, pues se inflama. ¿Y qué ocurre cuando se inflama? Lo que le he dicho antes, se hincha, se enrojece y duele. ¿Por qué? Si les cuento a ustedes todas las cosas que puede producir una faringitis no acabamos. Pero bueno, básicamente lo más elemental. Bueno, pues nos enfriamos, tenemos una pequeña gripe, a veces tenemos una infección bacteriana. El 90% de los casos son víricas. Por tanto, no se les ocurra tomar antibióticos a menos que se lo diga su médico de cabecera, porque a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, lo habitual en estas cositas, lo mejor es hacer caso a la tradición. ¿Y cómo se ha tratado las faringitis de toda la vida en el entorno tanto rural como urbano? Pues ya saben, aquellas gárgaras que uno hace con un poquito de agua salada, sí, eso funciona muy bien. De hecho, una de las mejores maneras para bajar las inflamaciones, por un principio físico que se llama ósmosis, es lo típico. Tiene usted una inflamación en el tobillo y le dice el médico, metas el pie en agua caliente salada y la inflamación disminuye. Pues lo mismo, pero con gárgaras. También puede tomarse un pequeño analgésico para el dolor y para la inflamación, como puede ser un paracetamol, etc. Pero no se compliquen la vida. No se les ocurra tomar antibióticos a menos que se lo diga su médico, porque a lo mejor lo que están ustedes provocando es que la faringitis, que originariamente era vírica y por tanto, como decía un viejo profesor mío, con tratamiento 7 días y sin tratamiento 1 semana, pues la pueden ustedes complicar convirtiéndolo en una infección bacteriana y entonces la cosa ya puede tener otro busilis, que decía el clásico. ¿Entendido? Entendido, muy bien, Ignacio, gracias. ¿Y ahora? Pues ahora nos vamos a aprender unos ejercicios con fisioterapia, vale. Que aquí tenemos que fortalecernos todos bien. Vale, las agujetas es un dolor generalmente que aparece tras algún esfuerzo físico, que antiguamente no se relacionaba con esto, pero ahora se ha demostrado que se provoca una pequeña lesión en la unión del tendón y el músculo. Generalmente es de aparición tardía al deporte o al gesto lesional y es entre las 24 y las 48 horas posteriores. Podríamos realizar pues algún tipo de prevención. Una de ellas sería pues lo que es la incorporación a la práctica deportiva moderada, es decir, progresiva.
Y después también la aplicación de hielo post competición sería muy conveniente, tanto bien con un cubito de hielo aplicándolo por la zona en la que creamos que nos van a aparecer esta sensación de agujetas, y luego también con alguna pauta alimenticia, y sería pues a lo mejor añadir algo de potasio antes de esta práctica deportiva, que bien lo aplicaríamos con alguna bebida isotónica o si no con el plátano. Con medio plátano solucionaríamos también parte de esta aparición. Después de aquella contractura de esfuerzo o las agujetas, para prevenirlas podríamos realizar algún tipo de masoterapia en la zona local. Si tenemos algún músculo molesto, como por ejemplo tendríamos la zona de los gemelos, lo que podríamos realizar serían pequeños trazos con el dedo pulgar hacia la zona superior siempre. Fijaríamos lo que es la zona del tobillo, lo que es el tendón de Aquiles y demás, y realizaríamos trazos hacia arriba, siempre con el pulgar. Zonas distales, evitando la zona central del gemelo, tiraríamos trazos hacia arriba, que durarían entre un minuto, minuto y medio más o menos. Y se nos acaba el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos más. Hacemos lo que podemos para estirarlo, para que nuestros invitados nos cuenten cosas interesantes, para que nosotros le podamos decir algún que otro consejillo, pero se nos acaba siempre al final. Para desgracia nuestra, que somos los que más disfrutamos con esto. Así que empiezan las despedidas. Primero al doctor Alfredo Robles, que se está convirtiendo ya en un clásico. Pero bendito sea Dios, porque yo aprendo muchísimo con ello y seguro que ustedes también. Profesor Robles, muchísimas gracias por asistir y volveremos a abusar de ti. Siempre es un placer estar con vosotros y con los oyentes, por supuesto. Pues nosotros ahora a despedirnos de María. María, una semana más, muchas gracias. Muchas gracias. Ya sabes que los clásicos nunca pasan de moda. No, o sea por eso son clásicos. ¿Y a ustedes qué les voy a decir? Nuestra eterna gratitud por aguantarnos, por acompañarnos semanalmente. Mire que tienen ustedes paciencia, una semana tras otra, y allí siempre pendientes durante los últimos 6 años. Dios mío, qué viejos nos estamos haciendo. Cuando yo empecé este programa tenía el pelo casi negro, no digo yo. Así que ya saben, les esperamos aquí la próxima semana y si les parece bien, nos acompañan. Hasta entonces, el mejor de mis deseos como siempre. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.